Hemos conocido algo de los rasgos del comportamiento del rey Saúl, un comportamiento que no edificó su vida, no supo hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo victorioso que fue, no supo cumplir lo que Dios le había ordenado. Hacía las cosas a su parecer, siempre a medias, en sus emociones y pareceres. ¿A cuántos les puede suceder lo mismo? No oímos la voluntad del Padre, no la aceptamos, no paramos nuestro pensar y asumimos la guía del Espíritu. Una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros nos hace vivir como he llamado el devocional. Hemos continuado algo con respecto a lo de ayer y hoy el devocional es la segunda parte de Así quiero ser. Por lo tanto, el versículo bíblico que nos respalda sigue siendo el de Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David es uno de los personajes bíblicos favoritos, y es que a pesar de sus muchas habilidades que quedaron demostradas en diferentes ocasiones, él también tuvo momentos de debilidad en los que cometió errores, y pudo ser que cometiera errores tan graves, pecados tan fuertes, que lo llevaron a sentirse frustrado, triste y hasta enojado consigo mismo. Pero la parte más importante no es saber que cometió errores, porque al igual Saúl también los cometió, sino que a pesar de eso se le reconoce hasta el día de hoy como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No es acaso eso una esperanza para nosotros que hemos sido pecadores? Como humanos no somos perfectos, cometemos muchos errores a diario, queriendo o no, de manera consciente o inconsciente. Pero la historia de David nos deja un ejemplo claro de que podemos equivocarnos, podemos cometer un error, podemos caer en una tentación, pero ello no puede definir nuestro futuro ni condicionar el perdón y el amor que Dios tiene por nosotros. El saber esto no puede ser motivo para que nos sintamos con derechos de cometer todos los errores posibles, esperando el futuro perdón de Dios, sino más bien debe ser algo para motivarnos en los momentos en que no nos sentimos dignos para seguir luchando por hacer la voluntad de Dios. Los personajes bíblicos también fueron humanos, al igual que nosotros. Y aunque a veces pudiéramos pensar que para que ellos tomen una decisión tan importante de su vida, tal vez era más sencillo, pero no. La realidad es que tuvieron las mismas dudas, vivieron los mismos temores que nosotros hoy tenemos. Todos tenemos diferentes desafíos, pruebas, aflicciones en nuestra vida, pero está en cada uno de nosotros el cómo decidir enfrentar nuestros fracasos o tal vez nuestras victorias. Existen unas lecciones que podemos aprender de David si también queremos llegar a ser conforme al corazón de Dios. Así quiero ser. Y la primera lección está
en convertir tus talentos en habilidades. Todos tenemos diferentes talentos, dones que Dios nos dio, pero no todos los sabemos desarrollar a plenitud. Así como David se hizo experto en el manejo de la onda y venció a Goliat, así como era un excelente músico cuando tocaba el arpa. Nosotros también debemos desarrollar al máximo ese don que de pronto usted tiene y usarlo al servicio de Dios para ayudar a otras personas. Hoy yo les digo, mi talento de enseñar lo he convertido en la habilidad para hacer devocionales. Es mi manera de darle servicio a Dios. Si usted tecnológicamente es muy bueno, si desarrolla páginas web o maneja muy bien las redes sociales, ¿de qué manera podría usar ese talento? Y yo le digo, multiplique mi devocional o haga un devocional, arriésguese a regalar una palabra en el día a día. Multiplíquese, porque esa palabra puede llegar a otras personas. Segunda lección, hacer. No es solo pensar. Muchos somos buenos haciendo planes sobre lo maravilloso que podrían ser las cosas si sucedieran así o de tal otra manera. Pero la verdad es que las ideas no sirven de mucho si no tomamos acciones. Cuando el ejército de Israel enfrentó a los filisteos, muchos días pasaron planeando estrategias para derrotar al gigante Goliat. Sin embargo, cuando David escuchó las burlas y provocaciones, de inmediato tomó acción y expresó su deseo de enfrentarse a ese gigante, porque él estaba convencido que lo vencería con la ayuda de Dios y con el dominio de su habilidad, que era la onda, así como había vencido a un oso y a un león en tiempos pasados. Siempre que usted piense en algo y lo vaya a hacer, entréguele al Señor y hágalo. Cuando confiamos y ponemos las cosas en manos de Dios, cuando tenemos la fe inamovible, inquebrantable de lo que Dios es capaz de hacer, entonces no lo piense, sencillamente actúe. Eso es lo que Dios siempre espera de nosotros, que seamos diligentes. Tercera lección, respetar a Dios y a las autoridades o líderes. Aunque David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, supo esperar pacientemente su momento. Todo el tiempo respetó a Saúl, incluso cuando éste lo buscaba para matarlo. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en varias ocasiones y de terminar con esa tortura que lo mantenía el estar huyendo de su presencia. Pero sabía Saúl que David era ungido de Dios. Tal vez no, pero Dios siempre lo cubrió a pesar de sus errores. Por eso Saúl nunca pudo hacerle daño. Así que reconozcamos la dependencia de Dios. Todo viene de lo alto. Hacer lo que Él nos demanda hacer. Someternos a su voluntad. Siempre estaremos librados de la presencia de los enemigos. Cuarta lección, reconocer sus errores y pedir perdón. Una de las cualidades más importantes de David es su humildad para reconocer cada vez que cometió un error y que pudo arrepentirse de manera genuina. Cuando David era consciente de su pecado, realmente sufría, se arrepentía de todo corazón y pedía con toda humildad a Dios que lo perdonara. Esto le iba a permitir recibir el perdón y retomar las fuerzas para seguir adelante. Quinta lección, tener totalmente sometimiento a la voluntad de Dios. En cada circunstancia de su vida,
David tomó la decisión de obedecer a Dios, independientemente de sus deseos personales. Podemos ver en Primera de Crónicas 28, del 2 al 7. Y ya bien establecido, David quiso construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono de Dios. Sin embargo, Dios no se lo permitió porque había participado en muchas guerras y matado a mucha gente. En cambio, le dijo que sería su hijo Salomón quien construiría su templo y sus patios. David supo entender la voluntad de Dios, la aceptó y entonces cambió su mentalidad y participó haciendo los mejores preparativos para la construcción. David colaboró con el mejor entusiasmo hasta donde se le permitió, aunque no era lo que él había deseado en primer lugar. Así que podemos ver a través de la historia de la vida del rey David importantes lecciones para poner en práctica. No siempre es sencillo seguir la voluntad de Dios, pero si ponemos todo de nuestra parte y pedimos la ayuda de Él, Dios nos oye y solo así Dios nos va a permitir cuidar de todo aquel plan que Él ha puesto sobre nuestras manos, sobre nuestras vidas. Así que una de las cualidades más importantes de David era su humildad, su capacidad de reconocer cada vez que cometió un error y presentar un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento no es solo confesar su pecado, sino arrepentirse y apartarse de él. Cuando David era consciente de su pecado, él sufría y se arrepentía de todo corazón. Así que hoy les recuerdo una higuera que da fruto es agradable para Dios porque está cumpliendo con la voluntad de Dios. Para eso creó la higuera, para que diera fruto. Por eso David se identifica con una higuera que da fruto, mientras que Saúl quedó identificado con una higuera que no daba fruto. ¿Por qué? Porque no era capaz de arrepentirse. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros. Y usted va a sentir que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos hoy Dios habla. Y recuerden algo, así como David, quiero ser.